¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en este momento con el maestro Ernesto Alejandro Bedaño Ábalos, todo un experto en la materia de derecho penal. Él es catedrático por la Universidad Tecnológica, la UNITEC, catedrático en los temas penales, un litigante consumado en la materia, y que bueno, todos los que hemos coincidido con él sabemos que pues, su fuerte está en la praxis profesional, un experto en todos los temas que al día de hoy nos abocan en la materia penal. Y bueno, hoy estamos para hablar de un tema muy importante, que es el derecho de las víctimas del delito a los medios de impugnación. Alejandro, pues muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco en lo personal. Sé que eres una persona que, pues, al día estás ocupado en tus asuntos, en la litis, yo le llamo en el frente de batalla. Y pues bueno, gracias por darte el tiempo para estar con nosotros, pues platicando sobre estos temas. Muchas gracias, querido profesor. Bienvenidos a a esta sesión. Bienvenidos a todos en esta plática que vamos a otorgarles sobre un tema tan trascendental que tiene que ver con la forma en cómo se puede defender una víctima, y aquí agrego un ofendido también de un delito. Pues también me parece importante agradecer al Instituto Nacional de Profesionistas del Derecho, del cual encabeza el querido maestro Jaime Armando Arredondo, del cual se me ha facilitado la oportunidad de estar nuevamente en este espacio. Y pues es un honor, querido maestro, estar en este evento tan fundamental. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, para empezar con el tema, ¿qué podemos entender? Digo, para empezar a profundizar sobre el tema, ¿qué entendemos por víctimas en el sistema penal? ¿Qué es una víctima? ¿Cómo saber que se encuentra en esa hipótesis? Y a partir de ahí, pues bueno, el que pueda acceder o no a esos medios de impugnación. Correcto. Aquí me parece fundamental basarnos en la normativa procesal, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para poder entenderlo y entonces diferenciarlo de otro concepto que tiene que ver con el ofendido. La víctima es toda aquella persona que va a resentir los efectos de la conducta que legalmente se reprocha y se castiga por la ley penal. Y de esta manera podemos situar un ejemplo como aquella persona que conduce un vehículo sin ser el propietario. Y entonces, con arma de fuego, le desapoderan de la cosa mueble. En este caso, bueno, no es el propietario, no es el titular del bien jurídico tutelado, como lo es el patrimonio, pero resiente la afectación en su persona, pudo haber sido lesionado con un golpe con el arma de fuego, sufrió la violencia psicológica de las palabras antisonantes y las amenazas que están acostumbrados estos sujetos, y entonces les apoderan de la cosa mueble. Por otra parte, no es lo mismo el concepto de ofendido. Quien no esté muy avesado, no esté muy metido en estos temas, podrá confundirlo fácilmente. El ofendido, en términos de esta codificación, se define como aquella persona que es el titular del bien jurídico tutelado, que pretende salvaguardar la norma. En el ejemplo que acabo de citar, es el propietario, que si bien no se encontraba al momento del hecho, sí se le está afectando en forma indirecta, puesto que se trata del valor patrimonio. Entonces, de esta manera, estos dos sujetos son ampliamente protegidos por el ordenamiento punitivo para que puedan acceder a la justicia mediante la legitimación que les otorgue la ley e ingresar al procedimiento penal, y también poder reclamar, entre otros derechos, el de la reparación integral del daño. También tenemos, eso es para efectos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, también tenemos una Ley General de Víctimas. Y esta Ley General tiene un concepto mucho más amplio de lo que se concibe como víctima, y de esta guisa tenemos una clasificación. Tenemos lo que se ha denominado una víctima directa, una víctima indirecta y una víctima potencial. Cabe señalar que este ordenamiento es mucho más protector, porque no solamente se refiere
al proceso o procedimiento penal, sino también a todas aquellas violaciones cometidas por los agentes o servidores públicos del Estado. De esta manera, pues, se tutelan diversas medidas para salvaguardar la reparación integral del daño. Y entonces, regresando un poco a esa clasificación, podemos advertir que la persona que es la víctima directa, pues toda aquella persona que sufre este delito o esta violación a sus derechos fundamentales a cargo de los servidores públicos del Estado. La indirecta es una extensión en su protección, puesto que no necesariamente es quien sufre estos efectos del delito de forma directa, pero sí los tiene en forma indirecta, como es el caso de los familiares, que no necesariamente podríamos estar ante el supuesto de un homicidio, porque si nos regresamos un poco al Código Nacional de Procedimientos Penales, nos establece que los ofendidos, yo acabo de decir que los ofendidos son los titulares del bien jurídico tutelado, pero en el homicidio es por obvia razón que la persona que fue privada de la vida ya no tiene disponible ese bien. Sin embargo, ese código dice que son los familiares por un orden de prelación. Entonces, pero eso no se debe confundir. Eso es para efectos del Código Nacional, porque en la Ley General de Víctimas, cuando habla de víctima indirecta, no se refiere a ofendido. Cuando a las víctimas indirectas las refiere o las entiende como aquellos familiares, los entiende bajo otro panorama, bajo otros efectos. Y esta víctima indirecta, al no ser ofendido para efectos de la Ley General de Víctimas, pues entra en la tutela de la norma. Las víctimas potenciales lo define la propia Ley General de Víctimas, que es toda aquella persona que asesora, representa o que tiende a gestionar los intereses de las víctimas en el procedimiento penal, e incluso aquí nosotros como abogados en calidad de asesores jurídicos somos víctimas potenciales. La cuestión es que tendría que actualizarse un supuesto de hecho en el que esté muy cercano a la probabilidad para que entonces se haga valer ante un órgano jurisdiccional y se tutele o se tomen medidas de protección. Si tenemos un ejemplo en el que el asesor jurídico privado es amenazado de muerte al llevar un caso de secuestro, un caso de feminicidio, entonces, si existen los elementos probatorios o la información que pueda ser proveída al juez, me parece que aquí también deberán ser tutelados, protegidos estos asesores jurídicos o inclusive también los peritos privados, todos aquellos que favorecen en que se consiga estos beneficios o estos derechos que deben ser efectivamente tutelados por la norma a beneficio de las víctimas. Ahora, hablamos de víctimas. La comisión de un delito, el Código Nacional de Procedimientos Penales le permite a la víctima coadyuvar con el agente del Ministerio Público para la integración de una carpeta de investigación. Es correcto. Es una figura técnica que nace en la fase escrita de la etapa intermedia. La fase escrita tendrá la finalidad fundamental de que se ofrezcan los medios de prueba que pretendan ser desahogados en una etapa posterior, que será juicio. Técnicamente hablando, sin embargo, si la coadyuvancia la entendemos como aquella forma de poder estar aportando información, de estar técnicamente incluso formular una acusación coadyuvante, me parece que desde el inicio del procedimiento penal no tendría ningún inconveniente también la víctima en poder apoyar. Esta coadyuvancia que se ha entendido hasta la etapa intermedia me parece que pudiera bien hacerse desde el inicio del procedimiento penal como ese apoyo, ¿no? En ningún momento las víctimas tienen negado ese derecho de acceder a la carpeta de investigación, de aportar todos aquellos datos de prueba o aquella información que pueda servir como dato de prueba en una audiencia inicial, el hecho de que pueda solicitar informes de su carpeta, de su asunto, el hecho también de recibir
un trato de asistencia médica, asistencia psicológica, incluso jurídica, todos aquellos derechos que se pueden ejercer y que en ese sentido el Ministerio Público no tendría por qué negárselos. Pero la coadyuvancia, ese concepto entendido como el apoyo, el estar al lado del Ministerio Público no tendría por qué ser propiamente a partir de la etapa intermedia, sino desde el inicio del procedimiento penal. Ahora, cuando hablamos de víctima, la víctima, bueno, reciente también obviamente pues, la comisión del delito, por eso es una víctima, ¿no? ¿Por qué referí que tienen derecho a medios de impugnación las víctimas? ¿Y en qué etapa del proceso penal tienen ese derecho? Correcto. El medio de impugnación, vamos a entenderlo como la forma de no estar de acuerdo con las decisiones tomadas por Ministerio Público o, en su defecto, el órgano jurisdiccional. Este órgano jurisdiccional entendido como el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento, o también pudiera ser en un momento determinado un juez de ejecución. Un juez de ejecución. Entonces, los medios de impugnación tienen su basamento en el principio de contradicción, en el principio de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, en que la víctima pueda ser escuchada y no nada más se trate de que un órgano resolutor sea, digamos, no tome las posturas de ambas partes, ¿no? Al final de cuentas, si existe esa congruencia, pues te tomarán en cuenta, pero no está obligada la parte a asumir o a atenerse a lo que le diga siempre la gente del Ministerio Público o en su defecto el órgano jurisdiccional. Claro. Ahora, ¿cuáles son esos medios de impugnación a los que tiene derecho a acceder la víctima? Correcto. Estos medios de impugnación están clasificados en forma ordinaria y en forma extraordinaria. Hay distintas clasificaciones, pero me gustaría partir de esto. Porque si hablamos de la vía y de la forma ordinaria, estamos refiriéndonos específicamente a los recursos. Cuando nos referimos a la vía extraordinaria, nos estamos refiriendo a lo que es el juicio o que otros llaman también recurso de amparo, dependiendo del tipo de vía. Me parece que en cuanto a los recursos, aquí se tiene su previsión legal en el Código Nacional, la legislación procesal de la materia. Pero esta regulación que se recoge en el Código Nacional es una regulación restrictiva, es una regulación en el que solamente podrán interponer los recursos las personas legitimadas que expresamente estén, ¿no? O el caso también de aquellas resoluciones que están expresamente señaladas. Esto ha generado un conflicto, una disyuntiva en la interpretación judicial que posteriormente viene a ser resuelta en diversas tesis de jurisprudencia aisladas. ¿Por qué? Porque al tener muy acotado estos recursos, las personas que tienen legitimación para hacerlos valer, pues si miramos a lo que dice el Código Nacional en materia de víctimas, solamente 3 tipos de supuestos expresamente las víctimas o ofendidos podrán hacer valer recursos. Es decir, todas aquellas resoluciones que tengan que ver con la reparación del daño, todas aquellas resoluciones que tiendan a finalizar el proceso y todas aquellas resoluciones dictadas en la audiencia de juicio, siempre y cuando intervenga la víctima, siempre y cuando esté presente. Entonces, si la ley nos dice que es en los casos y bajo los casos expresamente señalados por la norma, tendríamos que atender a que si la víctima desea recurrir a alguna determinación o alguna decisión, tendría que atenerse a esos 3 supuestos. Entonces, eso hace que el universo de inconformidad sea muy limitado. La interpretación se ha establecido en el sentido de que si no estuviera señalada determinada resolución, eso no quita que pueda irse al juicio de amparo. No está obligada a agotar ese principio de definitividad para acudir a la vía de amparo. Si tenemos un ejemplo,
en una reposición de plazo de investigación complementaria, en una audiencia específica para ello. Si la determinación que emita el juez de control es en contra de la víctima, porque pues ya transcurrieron 2 meses de investigación complementaria, no pudiendo ser prorrogables. Pero entonces el juez de control repone ese plazo de investigación en virtud de que el ejercicio de la defensa técnica adecuada a cargo del imputado ha sido deficiente por otros defensores. Y entonces el nuevo defensor apenas nombrado no tuvo la oportunidad de articular una teoría del caso o de imponerse los registros de investigación. Bueno, entonces esa determinación podría entonces ser materia de inconformidad a cargo de la víctima. Va a decir la víctima, bueno, pues a mí me entorpece o digamos me afecta el acceso a la justicia, es decir, a que siga el procedimiento a su curso. Entonces, si vemos, no está dentro de estos 3 supuestos: reparación del daño, que si bien la podría afectar de manera indirecta, pero no está, vamos, claramente definido en ese supuesto. Tampoco se refiere al fin del proceso y tampoco se refiere a una determinación emitida dentro de la audiencia de juicio. Entonces, no se le puede obligar a la víctima a colmar estas cargas en forma innecesaria, en forma irracional, y entonces tendría que expeditar la vía de amparo para que pueda hacer valer sus defensas y, por supuesto, la contradicción que debe caracterizar al procedimiento penal. ¿No consideras que entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales está muy limitado en cuanto a darle esa llave de entrada a la víctima para que pues, pueda inconformarse con las soluciones dentro del procedimiento? Es correcto, doctor. Por eso comentaba que existe en la ley de amparo una de las excepciones al principio de preventividad, que sería cuando el precepto se sujeta a una interpretación adicional. Entonces, si ese precepto deviene del Código Nacional y necesitamos una mayor interpretación, las víctimas no estarían obligadas a colmar ese principio. Y entonces también no podríamos tutelar el acceso a la inconformidad, a que se pueda cuestionar la decisión, los fundamentos, los motivos que haya tomado esa autoridad. Tenemos, por ejemplo, también controversia que ya después en tesis aisladas y jurisprudencia se resuelven. En cuanto a que en el tema de los recursos en particular, en tratándose de la apelación, ahorita diré en cuáles son los recursos y hablaré de ellos, pero me estoy un poco adelantando. En el recurso de apelación señala que se podrá hacer valer contra resoluciones emitidas por el juez de control, tribunal de enjuiciamientos. En las de juez de control hay un catálogo y entonces tenemos el auto de vinculación a proceso. ¿Qué pasaría cuando exista la no vinculación a proceso? En el catálogo dice el auto que resuelve la vinculación a proceso del imputado. Es decir, se autoriza la continuación de la investigación. Entonces, ahí expresamente no está regulado ese caso para que entonces las víctimas puedan recurrir. Ha habido interpretación adicional por parte a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Ya ha señalado puntualmente que ese auto de no vinculación a proceso también queda incluido. También queda incluido. Hay ese catálogo de casos en los cuales se puede apelar. Hay algunos supuestos en los que sí se toma en cuenta su lado negativo, su lado positivo. Por ejemplo, la negativa de otorgar la suspensión condicional del proceso o de concederla. Bueno, ese supuesto, ese inciso, sí prevé ambos supuestos, tanto negativa o desechamiento o la admisión. Pero en el caso de la vinculación, no. Entonces, o por ejemplo, también cuando hablemos de la exclusión probatoria, no refiere la admisión probatoria, ¿verdad? Entonces, y hay otros casos en los que no debería de precisarse. Se tiene muy claro, cuando se cita las sentencias definitivas, se tendría que interpretar que serían tanto condenatorias como absolutorias. Entonces, hay diversos problemas, pero que se han venido interpretando por el máximo tribunal del país.
haciendo una crítica al flamante Código Nacional de Procedimientos Penales, porque recuerdo cuando fue creado, pues dije, bueno, vamos a terminar con toda la inseguridad, tener códigos procesales penales en los estados y tengamos uno que es el que va a manejar pues a todo el mecanismo procesal penal. Y bueno, también basándonos en la idea de que, bueno, ser más garantes de los derechos fundamentales, derechos humanos. Y es realmente triste a la luz del tiempo que ese instrumento que debe ser como que pues el cimiento del procedimiento penal tenga estas lagunas que están sujetas a interpretación por el Poder Judicial Federal y que día a día se siguen interpretando. Y que bueno, más allá también de la interpretación, porque es válido cuando la ley no regula todo y hay lagunas, pues que lo haga. El problema es que también el legislador, digo, viendo la interpretación, pues tendría que estar recogiendo las interpretaciones para ir perfeccionando este Código Nacional de Procedimientos Penales y que pues no diéramos lugar a, pues, a más lagunas y más máximo que estamos hablando de las víctimas, que al final de cuentas, pues la víctima debe ser a mi parecer, el estelar en la tutela, porque pues ellos son los que están resintiendo el daño, el delincuente como quiera que sea, o el imputado, pues bueno, sí tiene su defensa, perfecto, pero no hay que olvidar a la víctima, que la víctima es la que no Mucho, está resintiendo. es correcto. Mucho de esto, maestro, tiene mucho que ver con la falta de técnica legislativa y con el intento de tropicalización de legislaciones extranjeras, que cuando se hace su análisis, no existe un detenimiento, una meditación, un estudio amplio para determinar si determinada figura, plazo, institución, lo que sea, se puede ajustar a nuestra realidad social. Entonces, a mí me parece que cuando se incorporó o se redactó este apartado del Código Nacional, no se previeron diversos supuestos. Así es. Pareciera que entonces solamente teníamos que limitar a las víctimas en resoluciones determinadas. E inclusive es un poquito extraño esta acotación en ese tipo de esos tres supuestos de resoluciones que acabo de mencionar. La pregunta es, ¿con qué te basaste para decir que solamente son los únicos casos en los cuales las víctimas y ofendidos podrán recurrir las determinaciones de la autoridad? Entonces, aquí me parece muy deliberado. ¿Acaso podría pensarse en una legislación extranjera? Pero en este momento yo no la tengo presente. Y entonces, con esta interpretación judicial, una mayor tutela, se hace más amplia la protección. Y que si bien es cierto que los casos van surgiendo con la experiencia cotidiana de los litigios y de la impartición de justicia, eso bien pudo haberlo previsto el legislador, sobre todo también atendiendo a la experiencia de los primeros códigos locales que antes de la entrada de vigor de la codificación nacional, pues ya se tenían. Caso Chihuahua, el caso de Oaxaca, Durango, Estado de México, en los cuales se pudo haber recogido esa experiencia de cómo las víctimas se venían inconformando en contra de resoluciones que son distintas y que, bueno, o inclusive analizar el propio texto de esos códigos para ver qué es lo que preveía, si había una protección más amplia, y entonces llevarlo al Código Nacional. Ahora, hablemos de la eficacia de esos medios de impugnación. En tu experiencia como pues, eres un litigante, estás en la trinchera, estás día a día con ministerios públicos, en frente de los juzgados. En tu experiencia, ¿esos medios de impugnación verdaderamente vienen a tutelar la inconformidad de la víctima? ¿Son eficaces verdaderamente? Claro que sí. Esto, en su diseño normativo, los recursos tienen la finalidad de modificar, revocar o confirmar o reponer el procedimiento de las resoluciones emitidas por el juez de control, tribunal de enjuiciamiento o, en su caso, el Ministerio Público. Ese es el diseño normativo. Por tanto, esto atiende a la luz de los tratados internacionales para que el derecho interno mexicano tenga un recurso fácil y efectivo.
ahí accesible. Entonces, esto atiende a esa premisa fundamental del derecho internacional. Sin embargo, ya en la práctica deberíamos atender al caso concreto. Si los agravios que se formulan en el escrito de interposición del recurso o en su defecto en los motivos de inconformidad que se hagan valer en el recurso de revocación, bueno, pues tengan esa fuerza argumentativa para buscar el objetivo fijado por la parte técnica. Eso tiene mucho que ver con la preparación de la parte técnica del agente del Ministerio Público, el asesor jurídico o la defensa. En este caso específico de las víctimas, tendría que ser el asesor jurídico, porque al final de cuentas, a pesar de que el Código Nacional no diga que son los facultados para la interposición de esos recursos, lo pueden hacer. Incluso ha habido controversia también en ese tema. Hay tesis que señalan que sí lo podría interponer el recurso de apelación, por ejemplo. Antes se pensaba que no tendría que ser directamente la víctima el ofendido, firmar el escrito en el caso de que fuera una interposición fuera de audiencia, y entonces el asesor jurídico no podía hacer eso. Ahora ya con la interpretación se dice que el recurso de apelación podrá ser interpuesto por el asesor jurídico e inclusive no necesariamente hacerle de su conocimiento a la víctima sobre lo que hizo. Porque ahí existe un precepto en el Código Nacional que nos dice que el asesor jurídico, al desempeñar su función, deberá y siempre que promueva por escrito, deberá de hacerle saber previamente a su representado esas gestiones, eso que pretende hacer. Sin embargo, me parece, bajo mi opinión, que es desproporcionado, porque entonces también tendríamos que decirle lo mismo a la defensa. Y en el caso de la defensa, al promover por escrito, en ningún apartado del Código Nacional nos dice que él tendrá que avisarle a su representado las gestiones que va a realizar. O si atendemos un principio de igualdad, tendría que no ver entonces, o todos, o la defensa y el asesor jurídico tendrán que avisar o no tendrían que avisar. Pero bueno, haya una mayor apertura. Y esto va a depender, decía yo, de la preparación, del análisis minucioso, de la resolución o determinación que se evita, porque tampoco se trata de que inmediatamente se apele, inmediatamente se intente la revocación o inclusive la queja, porque nada más haciendo un paréntesis, quisiera yo aquí precisarlo, los recursos en particular en el Código Nacional, al parecer, o haciendo una lectura de un precepto, dice que solamente será la apelación y la revocación. Sin embargo, si hacemos una revisión mucho más amplia del Código Nacional, tenemos que el recurso de queja también lo es, porque sí, claro, el recurso de queja se podrá interponer contra aquellos actos de la autoridad judicial que se dejaron de hacer en el plazo legal. Entonces, en este caso, la autoridad judicial podrá subsanar ese tema dentro de las siguientes 24 horas o, en su defecto, remitirse los autos de la carpeta judicial al tribunal de alzada. Entonces, vale la pena mencionar. Entonces, tampoco se trata, decía yo, de apelar, de intentar revocación o intentar la queja. Y tal parece que solamente que esto no tendría por qué ser de la esfera institucional, sino esto es un tema que debemos de erradicar, el nada más apelar por apelar. Tenemos ahí defensores públicos en los que apelan por apelar, tenemos ministerios públicos que lo hacen de machote, digamos, lo hacen de oficio. Y eso creo que debemos de atender al análisis del agravio, del supuesto agravio que se puede generar para definir la pertinencia y la necesidad de acudir a esos medios ordinarios de defensa. Fíjate que tocas un punto muy importante. A veces el Ministerio Público dice, bueno, por no incurrir en responsabilidad, apelo, recurso. Y lejos a veces de agilizar las cosas, las estás obstaculizando. Porque si nomás lo vas a puras impugnación, pues empieza a ser, como lo llamamos los litigantes, una madeja grande
que a la víctima no sé qué tanto le puede beneficiar. Lo que a la víctima, pues de uno es celeridad también, ¿no? O sea, es reparación de daño, que avance el proceso, obviamente. Y entonces vemos expedientes que se comienzan a hacer así, 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 ganando, ganando, ganando. Entonces, ¿dónde está el objeto mismo de lo que queremos? Que avance. Entonces, coincido contigo que a veces ya nomás de foul lo hacen por machote y a veces sabes que no necesariamente. Entonces, tenemos que ver cuál es verdaderamente el objeto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y si realmente vale la pena, no más es impugnar por impugnar, porque no solamente en la materia penal, lo vemos en todas las demás materias, ¿no? Entonces, no creo que no es el medio idóneo. Hay que ver qué es lo que queremos, a dónde es nuestra meta y a partir de ahí, pues como bien lo dices, ¿no? El asesor de la víctima, pues tener muy puntual qué es lo que queremos en la estrategia penal, ¿no? Y sobre todo, maestro, para pretender conseguir los fines del proceso penal. Inclusive yo diría del procedimiento penal, porque entonces si la víctima o ofendido del delito aspira a una reparación integral del daño, será tortuoso este camino hacia su consecución, que ya de por sí, cuando muchos casos el sentenciado no paga la reparación, tendría que acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que exista una subsidiariedad del pago, ¿no? O inclusive vamos a poner el caso de el acusado sentenciado que injustamente ha sido condenado y entonces cuando realmente se busca por parte del asesor jurídico, vamos a poner el público que no está pues de acuerdo con esa sentencia, obviamente va a apelar la defensa y va a apelar también el asesor jurídico porque puede estimar que la penalidad no es la justa, como pasó en semanas recientes o ya hace un tiempo con el caso del Repsamen, ¿no? En el que, bueno, la pena es exorbitante y entonces la defensa apela para pues poder reducir la pena o incluso buscar una libertad, ¿no? Pero entonces, incluso hay asesores jurídicos que en ese caso también interpusieron la apelación, no se diga al Ministerio Público, para el aumento de la pena. ¿Y qué pasó en la segunda instancia? Pues el Tribunal de Alzada aumentó la penalidad contra de la sentenciada. Pero ahí habríamos que ver qué tanto pudiera ser correcto conseguir ese aumento de pena o qué tanto correcto es hacer eso, ¿no? Porque esos fines del proceso se ven mermados con el tiempo, con el transcurrir del procedimiento. La víctima ya lo que quiere nada más es que se le repare el daño, que incluso puede ser que se haya logrado en una etapa anterior un acuerdo reparatorio o en su defecto también qué pasa con la suspensión condicional del proceso, cuando a veces también puede llegar a alguna inconformidad de la víctima cuando realmente no tiene la razón. Casos en los cuales en la audiencia de suspensión condicional del proceso o en la audiencia intermedia se autoriza la suspensión, pero la víctima no le queda claro que el único supuesto de oposición será cuando no esté garantizada efectivamente esa reparación del daño. A mí me tocó el caso en que los familiares del occiso pues reclaman diciendo, bueno, yo me quiero ir a juicio, su señoría, pero ¿cómo es posible que este señor se le acaba de otorgar ese beneficio para que en 2-3 años pague esta reparación del daño? Yo lo quiero ver en la cárcel. Pues todavía estos prejuicios de ver a las personas en la cárcel, por ejemplo, hacen que también las personas avancen a un recurso y pésimo cuando realmente también teniendo un profesionista privado le sigue, digamos, avalando la misma idea. Justamente un profesionista es para asesorar correctamente e indicarle en este caso al ejemplo que pongo, que no sería procedente dado a que el único supuesto sería la falta de garantización de la reparación y del daño, cuando a lo mejor sí está ya garantizada, ¿no? Habríamos que ver cada caso concreto. Exactamente, un tema muy, muy, muy importante, los medios de impugnación para las víctimas. Bueno, podríamos pasarnos horas platicando un tema tan, tan importante y apasionante y que vamos encontrando a la luz de estar recorriendo el tema, pues varios defectos que tiene la legislación procesal penal y que bueno, será materia de irlo adecuando poco a poco
en la medida que vayamos avanzando en más casos que van saliendo, como todo en derecho se tiene que ir arreglando, preocupando un poco también la pasividad del legislador que no ha hecho gran cosa para remediar el tema, y como siempre, la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal a venir a arreglar los vericuetos y las lagunas que se van encontrando en los temas legales. Por último, ¿tú qué recomiendas o qué mejorarías dentro de esos medios de impugnación para hacerlos más ágiles, para que puedan llegar a la consecución que busca la víctima, ¿no?, dentro del proceso penal? Bueno, en este caso, este recurso de apelación, revocación y de queja, que son los que están previstos en lo particular en el Código Nacional, y claro, estamos hablando al menos de los medios ordinarios. En los medios ordinarios me parece que, como decía yo, el diseño normativo no está mal. Me parece un poquito el tema de la revocación tiene sus ventajas y sus desventajas. Y eso ocurre en todas las materias jurídicas. La revocación como un medio horizontal para que el mismo juzgador vuelva a revisar la decisión tomada puede representar una gran ventaja siempre y cuando estemos ante un juzgador que tenga ciertas cualidades como la humildad, como el proceso de reflexión, que muchas veces se ve privado por la carga descomunal del trabajo. No quiero citar otras ramas jurídicas en las cuales están saturadísimos, como es el caso de la materia familiar. Entonces, habríamos que abrir las condiciones para que este juzgador pueda analizar de manera concienzuda o a conciencia, y claro, basándonos en las reglas previstas en el Código Nacional, este tipo de resoluciones, ¿no? Pero también podría tener una desventaja, el salirse por la tangente, vamos a decirlo así, cuando diga, bueno, pues yo ya fijé un criterio y no tendría por qué yo cambiar mi postura. Si la persona no está de acuerdo con mi criterio, pues entonces vaya a la vía de amparo. No. Yo le voy a resolver en los mismos términos y entonces vaya a la vía de amparo. Entonces, a mí me parece que hay ese eterno aspecto, digo eterno, porque así nació la revocación en todas las materias jurídicas, así nació como un recurso de control horizontal o de regulación horizontal, que estamos expuestos los litigantes y los justiciados, ¿no? En el caso de la apelación, se ha regulado de mejor manera, de manera más expedita, porque tan solo se exige que en el escrito de interposición se hagan manifiesto los fundamentos y los motivos que generan el agravio. Entonces, esto pudiera representar una mayor agilidad porque ya no es como en el anterior sistema en el que hasta la audiencia de vista se podrían formular los agravios, sino que aquí ya permiten una mayor contradicción inclusive, porque cuando se vierten estos agravios, estos fundamentos o motivos en el escrito de interposición, en el procedimiento lo que se establece es que esto tendrá que corrérsele traslado a la otra parte, e inclusive podría proceder una adhesión, una apelación adhesiva, para que entonces puedan contestar. Correcto. Puedan contestar, inclusive también puedan solicitar una audiencia de aclaración de agravios. Que dicho de paso es una audiencia en la que no se trata meramente de repetir o llegar a empatizar los argumentos. Decir, no lo mató. Bueno, pues realmente eso sería totalmente improcedente, inclusive hasta regaño del magistrado ponente o de los magistrados que integran la sala. Los motivos aclaratorios más bien tendrían que ser aquellos que tengan que, en lo particular, tener no extender la argumentación que se dejó de hacer en el escrito de interposición, sino más bien darle un cierto énfasis bajo la línea de argumentación usada en el escrito de interposición del recurso, darle un mayor, una aclaración. Quizá a lo mejor existe un agravio en el que no es tanto como decir, reconozco que lo redacté mal y entonces tengo que aclararle al magistrado, sino
que en determinado argumento tan trascendental para la definición del caso se puede explicar técnicamente lo que realmente se pretendió decir. Digo, eso no quiere decir que se les diga a los magistrados que no lo sepan, de que digo, bueno, yo soy el que vengo a explicar cómo es la técnica, no. Pero sí habrá aspectos que para dar a entender qué es la causa de pedir a cargo de ese justiciado. Perfecto. Pues Alejandro, un tema muy, muy interesante. Podríamos quedarnos aquí horas platicando y yo con gusto, pero pues todo tiene como que su tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas compartido y pues nos hayas dado también tus experiencias, porque insisto, como lo dije al principio, tú eres un litigante al 100%, estás en la trinchera, no estás hablando de teoría, estás hablando de lo que ves día a día en los juzgados, en los ministerios públicos, y eso se agradece porque es un conocimiento que es completamente significativo para los alumnos que nos están viendo, para las personas que aprenden y están interesadas en la materia penal, y que al final del camino pues es lo que nos deja mayor sentido a este tipo de esfuerzos, el tener estas cápsulas para transmitirle a la gente pues conocimiento vivo en la materia jurídica. Alejandro, te agradezco mucho y pues bueno, como siempre estarán abierto este canal de comunicación pues para que podamos charlar y compartir estos temas que pues son tan trascendentes para la vida jurídica. Agradecido soy yo, querido maestro. Es un tema muy amplio. Mucho. Inclusive todavía la vía extraordinaria nos llegó a faltar. Sin embargo, es un tema que amerita muchas horas de estudio, muchas horas de transmisión inclusive. Sin embargo, pues las pinceladas de conocimiento que hemos dado son aspectos que se dejan en la crítica, que se espera que se dejen en la crítica de que nos escuchan. Y bueno, pues nuevamente el agradecimiento es para mí en esta oportunidad que ofrece el instituto y sobre todo usted, querido maestro. Te agradezco mucho y agradecemos a todos aquellos que nos hayan sintonizado y nos veremos en la próxima. Gracias, estimado Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a Hasta luego. todos. Hasta Hasta luego. luego.